Mi hijo me gritó delante de 25 personas en la cena de Navidad. Mamá, si quieres seguir viviendo aquí, paga el alquiler como cualquier inquilino. O vete. Lo que Mateo no sabía era que ese penthouse de 200 metros cuadrados en Example, Barcelona, donde presumía vivir gracias a su exitosa carrera como arquitecto, era mío. El Audi gris que estacionaba cada noche en el garaje era mío. La tarjeta de crédito con la que su esposa Isabela compraba bolsos Gucci en Passeig de Gracia era mía. Todo, absolutamente todo era mío. Soy Catalina Vega. Tengo 64 años. Y esta es la historia de cómo mi silencio casi destruyó a mi único hijo, y cómo romperlo lo salvó. Escena presente. La cena, el aroma del pavo asado llenaba cada rincón del penthouse. Había trabajado desde las 6 de la mañana preparando la paella valenciana, el turrón de Alicante hecho en casa, las almendras garrapiñadas, que a Mateo le encantaban desde niño. 25 personas se acomodaban en el comedor: primos, tíos, amigos de Mateo, colegas de Isabela. La mesa brillaba con vajilla de porcelana y copas de cristal que reflejaban las luces del árbol de Navidad. Yo iba de la cocina al comedor, sirviendo, retirando platos, rellenando copas de vino Rioja. Mi delantal estaba manchado de salsa. Tenía el cabello recogido en un moño simple. Mis manos arrugadas por los años temblaban ligeramente mientras sostenía la bandeja pesada. «Catalina, siéntate un momento», me dijo mi prima Lucía con esa sonrisa condescendiente que ya conocía bien. «Ya hiciste suficiente». «No pasa nada, estoy bien», respondí forzando una sonrisa. Desde mi posición junto a la barra de la cocina americana podía ver todo el comedor. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa con su camisa blanca de lino y ese reloj Omega que le había regalado Isabela el año pasado. Hablaba con su primo Alejandro sobre su último proyecto, un edificio de oficinas en Passeig de Gracia. «Este mes han sido turnos de locura», decía Mateo gesticulando con la copa de vino. «El cliente está presionando con los plazos, pero bueno, el salario de arquitecto senior en Barcelona no está nada mal. Alcanza para mantener esta casa, el coche y todo lo demás». Isabela, sentada a su lado, sonrió con satisfacción. Llevaba un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de una enfermera. Sus uñas perfectamente arregladas brillaban mientras acariciaba el brazo de Mateo. «Y aún así», añadió Isabela alzando ligeramente la voz para que todos escucharan, «las cuentas nunca dejan de llegar. Esta casa, la decoración, mantener el estilo de vida. Nada es gratis en Barcelona». Varias cabezas asintieron. Mi tío Ernesto carraspeó. «Tienen razón, los alquileres en esta zona están imposibles. 2.500, 3.000 euros al mes por un piso decente». «Exacto». Mateo se enderezó en su silla. «Por eso siempre digo, hay que esforzarse. Nadie te regala nada en esta ciudad». Sentí un nudo en el estómago, pero seguí sirviendo la paella. Nadie me miraba. Nadie notaba cómo mis manos apretaban la cuchara con más fuerza de la necesaria. La conversación continuó girando en torno al dinero, al costo de vivir, a lo difícil que era llegar a fin de mes, para gente que acababa de pedir la tercera botella de vino de 40 euros. Entonces sucedió. Mateo se limpió la boca con la servilleta, tomó un sorbo de vino y me miró directamente. Hubo algo en sus ojos que reconocí de inmediato, la misma determinación que su padre Antonio tenía cuando tomaba decisiones importantes. Pero esta vez esa mirada no traía nada bueno. Mamá dijo con un tono que cortó todas las conversaciones: «Ya que estamos hablando del tema de la casa». El comedor quedó en silencio. 25 pares de ojos se volvieron hacia mí. «He estado pensando», continuó dejando la copa sobre la mesa con un golpe suave pero firme, «que si quieres seguir viviendo aquí con nosotros deberías contribuir con una parte del alquiler, como cualquier persona adulta que comparte un espacio». El tiempo se detuvo. «Es justo, ¿no?», añadió mirando alrededor de la mesa buscando aprobación. «Somos todos adultos. Y si eso te resulta difícil con tu pensión de viuda, bueno, quizás sería mejor que buscaras algo más acorde a tus posibilidades». Isabela asintió tomando un sorbo de vino. «Hoy en día todos debemos ser responsables de nuestros gastos, aunque sea familia. De hecho, precisamente porque somos familia, debemos ser honestos sobre estas cosas». Miré alrededor de la mesa. Mi prima Lucía evitó mi mirada. Tío Ernesto tosió incómodo y se concentró en su plato. Vi a un par de invitados asentir ligeramente, como diciendo, «tiene sentido». La tía Patricia incluso murmuró, «Bueno, es verdad que hoy en día a nuestra edad hay que ser más independientes». Nadie
Ni una sola persona levantó la voz en mi defensa. Nadie dijo, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Nadie preguntó, ¿de verdad estás echando a tu mamá en Navidad? El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Sentí como si 28 años de sacrificio de noche sin dormir construyendo un imperio para que mi hijo tuviera futuro se evaporaran en el aire acondicionado del penthouse. Con cuidado dejé el cucharón sobre la mesa. Doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato intacto. Me puse de pie sintiendo cómo las rodillas me crujían ligeramente. Gracias a todos por venir, dije con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí. Esta cena de Navidad probablemente sea la última que pase en esta casa. Mateo parpadeó confundido. Mamá, no tienes que ser tan dramática. Solo estamos hablando de ser realistas con... Tienes razón, Mateo, lo interrumpí mirándolo directamente a los ojos. Es hora de ser realistas. Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que llevaba a mi habitación. Detrás de mí escuché murmullos incómodos, el roce de sillas, alguien que intentaba retomar la conversación con un «Bueno, ¿quién quiere postre?». Cerré la puerta de mi cuarto. El sonido del pestillo fue suave, pero en mi cabeza resonó como el cierre de un capítulo completo de mi vida. Flashback. 30 años atrás. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor de la pequeña habitación que había sido mi refugio durante los últimos 3 años. Una cama individual, un armario antiguo, 2 marcos de fotos sobre la mesita de noche. Tomé uno de ellos, Antonio y yo, el día que inauguramos nuestro primer edificio en el barrio de Gracia. Yo tenía 34 años. Llevaba un vestido sencillo de flores y el cabello recogido. Antonio sostenía las tijeras ceremoniales listo para cortar la cinta. Detrás de nosotros, un edificio modesto de 4 plantas. Nuestro primer sueño hecho realidad. Narración reflexiva. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo pasé de ser una joven madre con un sueño a una viuda mantenida por su hijo? Déjenme contarles la verdad que nadie en esa mesa conocía. Flashback continúa. 1989. Antonio y yo nos conocimos en Andalucía. Yo tenía 19 años, trabajaba limpiando casas. Él era albañil, tenía 22, y las manos más trabajadoras que había visto en mi vida. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. La luna de miel fue un fin de semana en Málaga. Cuando Mateo nació, vivíamos en un estudio de 30 metros cuadrados en el barrio de Sands. Antonio trabajaba en construcción 12 horas al día. Yo hacía contabilidad para pequeños negocios desde casa con Mateo durmiendo en una cuna a mi lado. Cada euro que ganábamos iba a una caja de metal que escondíamos debajo de la cama. Nada de caprichos, nada de vacaciones. Solo trabajo, ahorro y un sueño: comprar nuestra propia propiedad. Tardamos 12 años. 12 años contando monedas. 12 años de rechazar cenas con amigos porque ya comimos. 12 años de ropa de segunda mano del mercadillo de Sant Antoni. 12 años viendo a Mateo crecer en ese estudio diminuto compartiendo nuestra cama hasta que tuvo 7 años, porque no había espacio para otra. En 1995 finalmente compramos nuestro primer apartamento, 45 metros cuadrados en Gracia, por 45.000 euros. Lo renovamos nosotros mismos. Antonio instaló las tuberías. Yo pinté las paredes. Mateo, con 6 años, nos pasaba las herramientas. Lo alquilamos a una pareja joven por 400 euros al mes. Ese dinero fue a otra caja, y luego a otro apartamento, y otro. Antonio tenía un don. Podía ver un edificio abandonado y visualizar exactamente cómo convertirlo en algo hermoso. Yo tenía otro don: podía hacer que cada euro se multiplicara en los libros de contabilidad. En 2003 compramos nuestro 5.º edificio. El abogado nos sugirió crear una empresa para manejar todo legalmente. Antonio pensó en los colibríes que siempre veía en los cables eléctricos de Gracia, esos pájaros pequeños pero incansables. Vega Properties, dijo, como nuestro apellido pero con alas. Juntos superamos la crisis económica de 2008. Cuando otros vendían en pánico, nosotros comprábamos con estrategia. Edificios en Poblenou, apartamentos en el Bourne, locales comerciales en el Example. Para 2015, Vega Properties tenía 47 propiedades en su portfolio. Y entonces, un martes lluvioso de noviembre de 2017, Antonio se llevó la mano al pecho mientras revisaba unos planos en nuestra oficina.
Kat, fue lo último que dijo antes de caer. El hospital me informó que había sido un infarto masivo. No sufrió. Esas fueron las palabras del doctor como si fueran un consuelo. Regreso al presente. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué una carpeta manila. Dentro estaban documentos que nadie en esta casa sabía que existían. Acta de constitución de Vega Properties S.L. Acciones Catalina Vega. 85% director ejecutivo Javier Torres. Contratos de propiedad. Penthouse Example Carrer de Valencia 234. Propietario Vega Properties S.L. Vehículo Audi A6. Registrado a nombre de Vega Properties S.L. Usuario autorizado temporal, Mateo Vega. Tarjeta de crédito adicional, cuenta principal Catalina Vega. Pasé las páginas lentamente. Cada documento era un recordatorio de lo que había construido, de lo que había permitido que mi hijo creyera que era suyo. Flashback. 3 años atrás. Mateo había terminado su carrera de arquitectura. Consiguió un trabajo en un estudio respetable. Su salario era de 2.800 euros al mes, nada mal para Barcelona, pero tampoco suficiente para el estilo de vida que siempre había soñado. Un día vino a visitarme a la oficina de Vega Properties. Yo mantenía un perfil bajo, trabajando desde un despacho pequeño en la parte trasera del edificio, mientras Javier manejaba las reuniones públicas como CEO. Mamá me dijo Mateo sentándose frente a mi escritorio. Quiero independizarme. Encontré un apartamento en alquiler en Example, pero cuesta 2.200 euros al mes. Con mi salario es posible, pero ajustado. Miré a mi hijo. Había heredado los ojos de Antonio esa determinación. Pero también había algo de ingenuidad de juventud que aún no conocía el precio real de las cosas. Abrí el sistema de Vega Properties en mi computadora. Tenemos un penthouse vacío en Carrer de Valencia, le dije. 200 metros cuadrados reformado hace 2 años. Valor de mercado, 3.500 euros al mes. Los ojos de Mateo se agrandaron. Mamá, eso está fuera de mi presupuesto. Te lo alquilo por 1.400, dije. Es un descuento interno, hijo de empleada. En serio, su cara se iluminó. Pero, no vas a necesitarlo. Yo estoy bien en mi apartamento de Gracia, mentí. En realidad ese apartamento de Gracia también era mío, pero él no lo sabía. Además, prefiero vivir sencillamente. Tú eres joven, mereces un lugar bonito. Firmó el contrato esa misma semana. En el papel ponía arrendatario Mateo Vega, arrendador Vega Properties S.L. Él nunca preguntó quién estaba detrás de Vega Properties. 2 meses después, Isabela apareció en su vida, una influencer de moda con 50.000 seguidores en Instagram. Vi cómo publicaba fotos del penthouse. Mi novio arquitecto tiene un gusto impecable para los espacios. Cuando se casaron le regalé algo más, una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta. Solo para emergencias, le dije. Por si algún día necesitas algo importante. Algo importante se convirtió en cenas en restaurantes de Michelin. Emergencias eran bolsos de 2.000 euros. Yo recibía los estados de cuenta cada mes y los pagaba en silencio. 600 euros aquí. 200 allá. 400 en un viaje a Ibiza. Nunca dije nada, y cuando Mateo preguntó si podía usar uno de los coches de la empresa para representar mejor en las reuniones con clientes, Javier firmó la autorización que yo aprobé desde mi pequeño despacho. Es temporal, le dije a Javier. Solo hasta que ahorre para su propio coche. 3 años después, ese temporal seguía siendo su Audi gris. Presente. Decisión. Saqué mi teléfono móvil. Eran las 11:47 p.m. de la noche de Navidad. Afuera los fuegos artificiales de alguna fiesta privada iluminaban el cielo de Barcelona. Marqué un número que tenía en marcación rápida. Javier, soy Catalina. Catalina, feliz Navidad. Todo bien, su voz sonaba preocupada. Javier Torres había sido el brazo derecho de Antonio. Después de la muerte de mi esposo, se había convertido en mi confidente y en el único que conocía toda la verdad sobre mi papel en Vega Properties. Necesito que mañana a primera hora prepares todos los documentos relacionados con Mateo, dije mirando las fotos en la pared. El contrato de arrendamiento, la autorización del vehículo, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional. Hubo un silencio al otro lado. Catalina, ¿estás segura? Completamente segura, respondí.
Es hora de que mi hijo aprenda el verdadero significado de la palabra independencia, que tanto le gusta usar. Saqué una maleta del armario. El polvo se levantó cuando la abrí. Dentro todavía estaban las etiquetas de un viaje a Sevilla que Antonio y yo habíamos planeado hacer antes de su muerte. Nunca llegamos a ir. Empecé a doblar mi ropa. No tenía mucha. 3 blusas, 2 pantalones, un suéter, ropa interior, mis zapatos cómodos. Todo cabía perfectamente en media maleta. Me detuve frente al espejo del armario. Una mujer de 64 años me devolvió la mirada. Cabello gris recogido, arrugas alrededor de los ojos, manos manchadas por años de trabajo. Había pasado casi 40 años construyendo algo importante, y en los últimos 3 había permitido que mi hijo pisoteara ese legado mientras yo servía la cena en silencio. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué permití que creyera esa mentira? Porque quería que fuera feliz. Porque quería que se sintiera exitoso, capaz, independiente. Porque pensé que si le daba todo él, naturalmente se sentiría agradecido. Me equivoqué. El amor silencioso que no pone límites no es amor. Es complicidad con el egoísmo. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue definitivo. Tomé mi bolso, metí mi billetera, mi teléfono, las llaves de mi otro apartamento, el real, el que Mateo nunca había visto, y abrí la puerta del cuarto. El sonido de risas y música venía del comedor. Habían retomado la fiesta. Probablemente pensaban que yo estaba llorando en mi cuarto, que mañana saldría arrepentida pidiendo perdón por arruinar su Navidad. Arrastré la maleta por el pasillo. Las rueditas sobre el suelo de parquet hicieron un ruido chirriante que cortó la música como un cuchillo. Las conversaciones cesaron. 25 cabezas se giraron. Isabela fue la primera en hablar con esa sonrisa condescendiente. Catalina, no seas dramática. Nadie te está echando. Solo estamos teniendo una conversación adulta sobre responsabilidades, la interrumpí. Tienes razón, Isabela. Es hora de que todos seamos adultos responsables. Mateo se levantó de la mesa con las mejillas ligeramente rojas por el vino, mamá. ¿A dónde vas? No hablaba en serio sobre que te fueras esta noche. Solo quería que entendieras que... Entendí perfectamente, dije, manteniéndome firme junto a la puerta. Entendí que crees que esta casa es tuya. Que el coche es tuyo. Que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo. Porque lo es, Isabela se puso de pie también. Mateo trabaja duro. Se levanta temprano, trabaja hasta tarde. Nadie le regaló nada. La miré directamente a los ojos. Había tanto que podría haber dicho en ese momento. Podría haberles revelado todo allí mismo. Podría haber sacado los documentos de propiedad y arrojárselos a la cara. Pero no lo hice. Porque la mejor lección no viene de las palabras, viene de las consecuencias. Tienen razón, dije simplemente. Nadie regala nada. Nos vemos pronto. Abrí la puerta del penthouse. Mateo dio un paso hacia mí. Mamá, al menos dime a dónde vas. Déjame llamarte un taxi. No hace falta, respondí. Ya pedí un coche. Pero, al menos envíame un mensaje cuando llegues a donde vayas. Para saber que estás bien. Lo miré a los ojos. Mi hijo. El niño que había sostenido en mis brazos, el joven que había visto graduarse, el hombre que acababa de elegir el orgullo sobre el amor. Cuando considere necesario comunicarme lo haré, dije suavemente. Feliz Navidad, Mateo. Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo del edificio estaba silencioso, iluminado por luces LED frías. Arrastré mi maleta hacia el ascensor. No miré atrás. No lloré. Solo respiré. Por primera vez en 3 años, respiré sin el peso de una mentira aplastando mi pecho. El ascensor bajó los 7 pisos en silencio. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, el portero nocturno levantó la vista sorprendido. Señora Vega, ¿se va? Tan tarde, Ramón, dije recordando su nombre, aunque él probablemente pensaba que era solo la madre de Mateo. Podría hacerme un favor, por supuesto. Cuando vengan a recoger el Audi gris en los próximos días, el del parking número 7, permítales el acceso. Tienen autorización de la empresa. Ramón parpadeó confundido, pero asintió. Como usted diga, señora. Afuera un Mercedes negro me esperaba. No era un taxi. Era un coche de Vega Properties, conducido por Miguel, uno de nuestros empleados de confianza. Buenas noches, señora Vega, dijo tomando mi maleta. Al apartamento de Sarriá, sí, por favor. Me acomodé en el asiento trasero.
Barcelona nocturna pasaba por la ventana las ramblas iluminadas, turistas caminando incluso en Navidad, tiendas cerradas con escaparates brillantes. Esta ciudad, mi ciudad, la había conquistado euro a euro, ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, y en algún punto del camino me había vuelto invisible en mi propia historia. El coche giró en Avinguda Diagonal. Sarriá era un barrio tranquilo residencial muy diferente del bullicioso Example. Aquí era donde realmente vivía. Un apartamento de 85 metros cuadrados en un edificio de 4 plantas sin porteros, sin lujos. Miguel detuvo el coche frente al número 23. ¿Necesita ayuda con la maleta? No, gracias. Puedo sola. Subí las escaleras, no había ascensor hasta el segundo piso. Abrí la puerta con mi llave. El apartamento olía a cerrado, a espacio poco usado. Era mi refugio secreto, el lugar al que venía cuando necesitaba pensar trabajar sin interrupciones, o simplemente ser Catalina Vega, empresaria, en lugar de Catalina, la madre soltera que vivía de la caridad de su hijo. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté en el sofá. El silencio era absoluto. Ninguna música, ninguna risa, ningún hijo diciéndome que pagara o me fuera. Solo yo y las decisiones que tendría que tomar al amanecer. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Mateo. Un mensaje de texto. Mamá, por favor, dime que estás bien. No quise que te fueras así. Solo fue una conversación. Llámame. No respondí. En su lugar abrí mi laptop y entré al sistema de Vega Properties. Hice clic en la carpeta Mateo Vega, activos asignados. Apareció una lista, contrato de arrendamiento, Carrer de Valencia 234, vence 31 enero 2024, vehículo asignado Audi A6, autorización temporal, tarjeta crédito adicional, límite 5 a 1000, vinculada a cuenta principal 3 clics. Eso era todo lo que necesitaba para cambiar la vida de mi hijo. ¿Estaba siendo cruel? Vengativa no. Estaba siendo una madre que finalmente entendió que el mayor acto de amor no es dar todo, sino enseñar el valor de cada cosa. Cerré la laptop. Mañana hablaría con Javier. Mañana comenzaría el proceso. Esa noche dormí mejor que en 3 años. La oficina de Vega Properties ocupaba la tercera planta de un edificio modernista en Passeig de Gràcia, justo entre 2 tiendas de lujo. Llegué a las 8:30 de la mañana del 27 de diciembre. La recepcionista, una joven llamada Sofía, casi derramó su café cuando me vio. Señora Vega, no esperábamos... Quiero decir buenos días. Buenos días, Sofía. ¿Está Javier? Llegó hace media hora. Está en su oficina. Caminé por el pasillo. Las paredes estaban decoradas con fotografías de nuestros edificios más emblemáticos. En una de ellas, tomada hace 5 años en la inauguración de un complejo residencial en Poblenou, aparecía Antonio con su casco de construcción sonriendo a la cámara. Junto a él, difuminada en el fondo, estaba yo. Nadie sabía quién era esa mujer. Solo otra empleada más. Toqué la puerta de Javier. Adelante. Javier Torres tenía 45 años, cabello gris en las sienes, siempre impecablemente vestido. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. Catalina, siéntate por favor. No me senté de inmediato. Fui a la ventana. Desde aquí se veía toda la avenida, el tráfico matutino, los turistas con sus mapas, los barceloneses apurados hacia el metro. ¿Trajiste los documentos?, pregunté. Javier abrió una carpeta manila sobre su escritorio. Todo está aquí. Pero antes de continuar necesito preguntarte, ¿estás absolutamente segura? Una vez que empecemos esto... Javier, me volví hacia él. Antonio y yo construimos esto en silencio, con humildad. Nunca quisimos ser la familia rica que presume. Pero en algún momento mi silencio dejó de ser humildad y se convirtió en mentira. Una mentira que permitió que mi hijo me hablara como si fuera una carga. Lo sé, dijo suavemente. Estuve en desacuerdo desde el principio con mantenerlo en la oscuridad. Pero respetaba tu decisión. Fue mi error, admití. Y es mi responsabilidad corregirlo. Me senté finalmente. Javier deslizó la carpeta hacia mí. La abrí. El primer documento era el contrato de arrendamiento del penthouse. Había sido firmado hace 3 años, renovado automáticamente cada año. Cláusula 12p3. El arrendador puede terminar el contrato con 30 días de aviso previo si no desea renovar. El segundo documento era la autorización del vehículo. Simple, directo. Vega Properties S.E.
Autoriza el uso temporal del vehículo Audi A6, matrícula 482 KLM, a Mateo Vega para fines de representación de la empresa. Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento. El tercero era el reporte de la tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Mis manos temblaron al ver los números. Restaurante Moments 2 estrellas, Michelin 847, Gucci Passaic de Gracia 340, Hotel Arts Barcelona Suite Ejecutiva 1 200, Viaje Ibiza Club Pacha 3 200, Muebles de diseño Roche Beaubois, 900. La lista continuaba, página tras página de gastos que sumaban 47,320 en 6 meses. Mientras tanto yo seguía usando el mismo abrigo H&M de hace 5 años. También trajiste a Raquel, pregunté refiriéndome a nuestra abogada. Está en la sala de reuniones esperando. Raquel Martínez era una mujer de 50 años con fama de ser implacable pero justa. Había manejado todos nuestros asuntos legales desde que Antonio murió. Cuando entré en la sala de reuniones ya tenía su laptop abierta y varios códigos legales marcados con post-its amarillos. Catalina dijo estrechando mi mano. Javier me adelantó la situación. Lamento mucho lo que pasó. No necesito condolencias, dije sentándome. Necesito soluciones legales. Raquel asintió apreciando mi franqueza. Muy bien. Tenemos 3 activos que actualmente disfruta tu hijo: la vivienda, el vehículo y la tarjeta de crédito. Veamos las opciones para cada uno. Abrió una presentación en su laptop y giró la pantalla hacia mí. Propiedad, penthouse. Example E. El contrato está a punto de vencer el 31 de enero. Legalmente tienes derecho a no renovarlo. Solo necesitas enviar un aviso formal con 30 días de anticipación, que sería hoy 27 de diciembre. ¿Qué pasa si se niega a salir? Entonces iniciamos proceso de desalojo. Pero honestamente, Catalina, no creo que llegue a eso. Cuando reciba el aviso de una empresa de administración de propiedades, no de su madre, será diferente. ¿Y si intenta buscar quién es el propietario? Raquel sonrió levemente. Vega Properties S.L. es una sociedad limitada. Los accionistas no son públicos. Tendría que solicitar información al registro mercantil, lo cual lleva tiempo. Y cuando lo haga encontrará tu nombre. Pero para entonces los 30 días habrán pasado. Vehículo Audi A6, este es más directo, continuó Raquel. Es propiedad de la empresa. Él solo tiene autorización de uso. Podemos revocarla inmediatamente y solicitar la devolución del vehículo. ¿Cómo se hace eso? Enviamos un comunicado formal solicitando la devolución dentro de 48 horas. Si no cumple, enviamos a un empleado de la empresa con una grúa y las llaves de repuesto. Hazlo, dije sin dudarlo. Tarjeta de crédito. Esta es la más simple de todas, dijo Raquel. Es una tarjeta adicional de tu cuenta personal. Puedes cancelarla con una llamada telefónica. Efecto inmediato. Miré los 3 documentos frente a mí. Mi hijo recibiría 3 golpes en cuestión de días. Perdería su casa, su coche, su acceso ilimitado al dinero. ¿Es demasiado duro?, me preguntó Javier suavemente. Podríamos hacer esto gradualmente. Primero la tarjeta, luego el coche, luego... No lo interrumpí. Gradual sería cruel. Sería como cortarle un dedo cada día en lugar de arrancar la venda de una vez. Necesita sentir el impacto completo para entender la magnitud de su error. Raquel me miró con algo parecido al respeto. Eres más fuerte de lo que pensaba. No soy fuerte, dije. Soy una madre que estuvo ciega durante 3 años y finalmente decidió abrir los ojos. ¿Qué? Pasamos las siguientes 2 horas redactando los documentos. 1. Carta de no renovación de contrato. Estimado señor Mateo Vega, por medio de la presente Vega Properties S.L., en su calidad de arrendadora del inmueble ubicado en Carrer de Valencia, 234, 3O, Diosa, Barcelona, le notifica que el contrato de arrendamiento con vencimiento, el 31 de enero de 2024, no será renovado. De conformidad con la Ley de Arrendamientos Urbanos, usted dispone hasta la fecha indicada para desalojar el inmueble en las mismas condiciones en que fue entregado. Atentamente, Javier Torres, director ejecutivo, Vega Properties S.L. 2. Solicitud de devolución de vehículo. Estimado señor Mateo Vega,
La presente tiene como objeto informarle que la autorización temporal para el uso del vehículo Audi A6, matrícula 482 KLM, propiedad de Vega Properties SL, queda revocada a partir de la fecha. Solicitamos la devolución del vehículo en un plazo máximo de 48 horas en nuestras instalaciones de Passaic de Gracia 89. De no cumplir con esta solicitud, procederemos a la recuperación del bien por los medios legales correspondientes. Atentamente, Departamento de Activos Vega Properties, SL. 3. Cancelación de tarjeta de crédito. Esta solo requería una llamada al banco. Raquel marcó el número en altavoz. Banco Santander, Departamento de Tarjetas, habla Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, dijo Raquel. Llamo en nombre de la señora Catalina Vega, titular de la cuenta terminada en CT823. Necesitamos cancelar una tarjeta adicional. Por supuesto. ¿Me puede proporcionar el nombre del titular adicional, Mateo Vega? Un momento, por favor. Sí, aquí está. ¿Desea cancelación inmediata o programada? Raquel me miró. Asentí. Inmediata. Perfecto. La tarjeta quedará bloqueada en el sistema en aproximadamente 2 horas. ¿Algo más? Sí, agregué inclinándome hacia el teléfono. Quisiera recibir el informe detallado de gastos de los últimos 12 meses de esa tarjeta, por favor. Por supuesto, señora Vega. Se lo enviaremos por correo electrónico en el transcurso del día. Colgamos. Raquel cerró su laptop. Ya está. Los documentos serán enviados por correo certificado y por email hoy mismo. La tarjeta estará cancelada antes del mediodía. El coche... ¿Cuándo quieres que lo recuperemos? Mañana, dije. Denle tiempo para leer la carta primero. Que entienda que esto va en serio. Javier se reclinó en su silla. ¿Y tú? ¿Dónde estarás cuando todo esto explote en mi apartamento de Sarriá? No pienso esconderme. Si Mateo me busca, sabe dónde está la oficina, pero no voy a facilitarle nada. ¿Y si va a la prensa?, preguntó Raquel. Millonaria hecha a su hijo. Podría ser un titular jugoso. Que lo haga, dije. Tengo 28 años de documentos que muestran exactamente cómo construí este imperio. Y tengo 6 meses de estados de cuenta que muestran cómo él y su esposa lo usaron como su cajero personal. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron ligeramente. 64 años. A veces los sentía todos en mis huesos. Gracias a ambos. Sé que esto es incómodo. Catalina, dijo Javier, también poniéndose de pie. Antonio estaría orgulloso de ti. Él siempre decía, el amor verdadero pone límites. Ojalá lo hubieras escuchado antes. Sentí un nudo en la garganta. Antonio, cuánto lo extrañaba en momentos como este. Yo también lo desearía, susurré. Salí de la oficina a las 11:30 a.m. El sol de invierno brillaba en Passaic de Gracia. Los turistas tomaban fotos de la pedrera. Una pareja joven discutía sobre qué restaurante elegir para comer. La vida normal continuaba. Me detuve frente al escaparate de Gucci. Allí en el maniquí del centro había un bolso que reconocí de los estados de cuenta 26340. Isabela lo había comprado en octubre y lo había presumido en su Instagram con el caption, cuando tu esposo te consiente. En ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Mamá, buenos días, ¿dónde estás? Pasé por el apartamento de Gracia que pensé que era tuyo, pero el portero dice que ahí vive una pareja joven. ¿Puedes llamarme? Estoy preocupado. Guardé el teléfono sin responder. Caminé hasta una cafetería pequeña en el Borne, de esas que no tienen Instagram, solo café bueno y bocadillos honestos. Pedí un cortado y un croissant. El total 3,50 p. Isabela probablemente gastaba eso en una sola uña del manicure. Mi teléfono sonó. Era Javier. Los emails fueron enviados, dijo. Mateo debería recibirlos en cualquier momento. Perfecto. Catalina, ¿estás bien? ¿De verdad? Sí, respondí mirando por la ventana de la cafetería. Por primera vez en 3 años estoy bien. Colgué y tomé un sorbo de café. Caliente, fuerte, sin adornos. Igual que la verdad que estaba a punto de golpear a mi hijo. Día 1, 28 de diciembre, 9:15 a.m. Mateo abrió su laptop en la mesa del comedor del penthouse. Isabela todavía dormía. La noche anterior habían estado hasta las 3 de la madrugada discutiendo sobre el drama de Catalina. Exagerada, había dicho Isabela. Tu madre siempre ha sido dramática. Mañana volverá pidiendo perdón. Pero esa mañana no había mensajes de su madre, ninguna llamada, solo un extraño silencio que le producía un nudo en el estómago.
Hizo clic en su bandeja de entrada. Entre los emails navideños de empresas y las newsletters que nunca leía, vio un asunto que le heló la sangre: notificación formal, finalización de contrato de arrendamiento, remitente administración Vega Properties. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió el email con manos temblorosas. Leyó la primera línea, luego la segunda. Después tuvo que leerlo completo 3 veces porque su cerebro se negaba a procesar las palabras. No será renovado. Desalojar el inmueble. 31 de enero de 2024. ¡Qué mierda!, susurró. Buscó inmediatamente el número de teléfono al final del email y marcó. Sonó 4 veces antes de que una voz femenina profesional contestara: Vega Properties, Departamento de Administración, buenos días. Sí, hola, habla Mateo Vega. Su voz sonaba tensa. Acabo de recibir un email sobre la finalización de mi contrato de arrendamiento. Debe ser un error. Siempre he pagado puntualmente, nunca he tenido problemas con... Un momento, señor Vega. Déjeme revisar su expediente. Mateo escuchó el tecleo de un teclado. Cada segundo se sentía como una eternidad. Señor Vega, no hay ningún error. El propietario ha decidido no renovar el contrato. Es su derecho legal según la cláusula 12.3 de su acuerdo. Pero, ¿por qué? ¿Hice algo mal? No tengo esa información, señor. Solo ejecutamos las decisiones del propietario. ¿Quién es el propietario?, preguntó Mateo, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar por su garganta. Necesito hablar con él. Esto no tiene sentido. Esa información es confidencial. Si desea apelar la decisión, puede enviar una solicitud formal por escrito a nuestra oficina en Passaic de Gracia. Passaic de Gracia, Mateo frunció el ceño. Conozco esa oficina. Está cerca de donde trabajo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Sí. Puedo al menos continuar alquilando cuando el apartamento vuelva al mercado. Por supuesto. Cuando la propiedad esté disponible nuevamente, puede aplicar como cualquier otro solicitante. El precio de mercado actual para ese inmueble es de aproximadamente 300 euros mensuales. Mateo casi dejó caer el teléfono. 3.800, pero yo pago... Usted paga 1.400 euros, señor Vega, un precio preferencial que ya no aplicará. La línea se cortó. Mateo se quedó sentado mirando la pantalla de su teléfono. 3.800 euros. Su salario mensual era de 2.800 euros después de impuestos. Era matemáticamente imposible. Mateo Isabela apareció en la puerta del dormitorio envuelta en una bata de seda cara. ¿Por qué gritas? Nos echan, dijo él con voz hueca. Tenemos que irnos del apartamento antes del 31 de enero. Isabela parpadeó como si él hubiera hablado en otro idioma. Que no, eso no puede ser. Este es tu apartamento. Es alquilado, murmuró Mateo. Siempre lo ha sido. Pero tú pagas puntualmente. Tienes derechos como inquilino. No pueden simplemente... Sí pueden. Y lo hicieron. Isabela se acercó y leyó el email por encima del hombro de Mateo. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Tu madre hizo esto. De alguna manera convenció al propietario de que... No lo sé, Mateo se pasó las manos por el cabello. No lo sé, pero necesito averiguarlo. Tomó su chaqueta y las llaves del Audi. ¿A dónde vas? A la oficina de Vega Properties. Voy a hablar con alguien cara a cara. Esto no puede estar pasando. Va. Donde 30 a.m. Oficina de Vega Properties. Mateo estacionó el Audi en un parking cercano 4 por 50 por hora, una pequeña fortuna que normalmente no le importaba, y caminó rápidamente hacia el edificio en Passaic de Gracia. Nunca había estado allí antes. La fachada era elegante modernista con ventanas altas y balcones de hierro forjado. Una placa discreta junto a la entrada decía Vega Properties S.L., tercera planta. Subió las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó a la recepción, una joven lo recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el director, el gerente, quien sea que tome las decisiones aquí, dijo Mateo intentando mantener la calma. Soy inquilino y acabo de recibir un aviso de desalojo que no tiene sentido. Su nombre Mateo Vega. La recepcionista revisó algo en su computadora y su expresión cambió ligeramente. Casi imperceptiblemente, pero Mateo lo notó. Un momento, por favor. Se levantó y desapareció por un pasillo. Mateo aprovechó para mirar alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de edificios. Reconoció algunos: el complejo de Poblenou, las oficinas en el Bourne, y... se quedó paralizado.
En una fotografía grande en el centro de la pared estaba su padre, Antonio Vega, con un casco de construcción sonriendo frente a un edificio a medio construir. La placa debajo decía, Antonio Vega cofundador, 1989-2017, in memoriam. Cofundador, su padre había sido albañil, un trabajador de la construcción. Nunca había mencionado ser dueño de... Señor Vega, un hombre de unos 45 años con traje impecable y cabello gris en las sienes, se acercó con la mano extendida. Soy Javier Torres, director ejecutivo de Vega Properties. Entiendo que tiene preocupaciones sobre su contrato de arrendamiento. Mateo estrechó su mano automáticamente, pero su mente seguía procesando la fotografía de su padre. Sí, yo... Disculpe esa foto. Mi padre trabajó aquí. Javier siguió su mirada y algo parecido a la tristeza cruzó su rostro. Antonio fue mucho más que un empleado, pero ese es un tema aparte. ¿Por qué no pasamos a mi oficina, Kitty? Oficina de Javier. La oficina tenía vistas a toda la avenida. Mateo se sentó en una silla de cuero mientras Javier abría un expediente en su escritorio. Señor Vega, entiendo su preocupación, pero la decisión de no renovar su contrato está completamente dentro del marco legal. ¿El propietario? ¿Quién es el propietario?, interrumpió Mateo. Necesito hablar con él. Ha habido un malentendido. Mi madre... Ella dijo algo inapropiado en la cena de Navidad, y si de alguna manera eso llegó a oídos del dueño... Su madre no tiene nada que ver con esto, dijo Javier, aunque Mateo notó algo extraño en su tono. Simplemente es una decisión empresarial. Entonces déjeme al menos aplicar para renovar. Puedo pagar más. Puedo... El precio de mercado es de 3.800 euros mensuales, dijo Javier firmemente. ¿Puede pagar esa cantidad? Mateo abrió la boca. La cerró. La matemática era brutal y obvia. Hay otros apartamentos en Barcelona, continuó Javier no sin algo de compasión. Le sugiero que empiece a buscar pronto. El mercado en enero es competitivo. Mateo se levantó sintiéndose mareado. Esto no está bien. Algo no está bien aquí. Mientras salía, su mirada cayó nuevamente en la fotografía de su padre, y entonces notó algo que no había visto antes. En el fondo de la imagen, ligeramente desenfocada, había una mujer con un vestido sencillo y el cabello recogido. Sostenía una carpeta y hablaba con un hombre con traje. Algo en la postura de esa mujer le resultaba familiar. 45 p.m. Centro Comercial Lila Diagonal. Isabela había decidido que el retail therapy era la solución. Mientras Mateo lidiaba con el asunto del apartamento, ella iría a comprar el vestido que había visto en Zara para la fiesta de Año Nuevo. En la fila para pagar sacó la tarjeta de crédito plateada que siempre usaba, la que nunca tenía límite, la que hacía que las dependientas la miraran con respeto. Pasó la tarjeta por el lector. Denegada. ¿Puede intentarlo de nuevo?, pidió Isabela con una sonrisa tensa. La cajera lo intentó 2 veces más. Denegada. Denegada. Lo siento, señora. La tarjeta no pasa. ¿Tiene otra forma de pago? Las personas detrás de Isabela en la fila empezaron a murmurar. Sintió sus mejillas arder. Debe ser un error del sistema, dijo, guardando la tarjeta rápidamente. Volveré más tarde. Salió de la tienda con el corazón latiendo fuerte. Inmediatamente llamó al banco desde su móvil. Banco Santander, habla María. ¿En qué puedo ayudarle? Mi tarjeta fue rechazada, dijo Isabela intentando sonar calmada pero autoritaria. Necesito saber qué está pasando. Es la tarjeta terminada en 429. Un momento. ¿Me puede dar el nombre del titular? Isabela Ruiz de Vega. Aquí veo que esa es una tarjeta adicional. El titular principal es Catalina Vega. Isabela sintió como si le arrojaran agua fría. Catalina, la madre de mi esposo, sí señora. Y esa tarjeta fue cancelada ayer por solicitud del titular principal. ¿Cancelada, así es? Dejó de estar activa a las 14:32 de ayer. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Isabela colgó sin responder. Sus manos temblaban, no de tristeza, de furia. Marcó el número de Mateo inmediatamente. Diga, contestó él sonando exhaust. Tu madre, escupió Isabela, canceló mi tarjeta de crédito. ¿Qué tarjeta? La que uso, la que siempre he usado. ¿Cómo pudo? Isabela, esa no es tu tarjeta, dijo Mateo despacio, como si estuviera procesando la información al mismo tiempo que la decía. Es una tarjeta adicional de la cuenta de mi madre. ¿Qué tú dijiste que era nuestra? Dijiste que la empresa te la había dado como beneficio.
Pensé... No, Mateo, tú mentiste, o fuiste demasiado idiota para saber la verdad. Isabela, cálmate, podemos solucionar esto. Tengo mi propia tarjeta, podemos usar... Tu tarjeta tiene un límite de 2.000 euros, dijo Isabela fríamente. ¿Sabes cuánto gasto al mes? ¿Sabes cuánto cuesta mantener mi imagen, mis redes sociales, mi vida? Tal vez ese es el problema, murmuró Mateo. ¿Qué dijiste? Nada. Olvídalo. Vuelvo a casa. Necesitamos hablar. Isabela colgó y se quedó parada en medio del centro comercial, rodeada de bolsas de compras de otras personas, escaparates brillantes, mostrando cosas que ya no podía tener. Por primera vez en 3 años, Isabela Ruiz se sintió pobre, y odiaba esa sensación con cada fibra de su ser. Día 2, 29 de diciembre, 8:00 am. Mateo se despertó con un dolor de cabeza punzante. Había pasado toda la noche anterior discutiendo con Isabela. Ella quería que hiciera algo, que hablara con su madre, que arreglara esto. Pero ¿cómo su madre no respondía a sus llamadas? No sabía dónde vivía realmente. Y cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de su padre en la pared de Vega Properties regresaba a su mente. El timbre de la puerta sonó a las 8:15 am. Mateo abrió esperando al repartidor con el desayuno que Isabela había pedido cargado a su propia tarjeta, esta vez con visible disgusto. En su lugar encontró a 2 hombres con chalecos reflectantes y carpetas. Buenos días, señor Mateo Vega. Sí. Venimos de Vega Properties, departamento de activos. Estamos aquí para recuperar el vehículo Audi A6, matrícula 482 KLM. Mateo parpadeó confundido. Recuperar, ese es mi coche. El hombre mayor abrió su carpeta y le mostró un documento. Según nuestros registros, el vehículo es propiedad de Vega Properties SL. Usted tenía una autorización temporal de uso que ha sido revocada. Necesitamos que nos entregue las llaves y firme este acta de devolución. Esto es ridículo. Mateo sintió la sangre subir a su cara. Ese coche me lo dieron hace 2 años. Lo uso para trabajo. No pueden simplemente venir y llevárselo. Señor Vega, dijo el hombre con paciencia profesional, tiene el documento aquí. El vehículo nunca fue transferido a su nombre. Siempre fue propiedad de la empresa. Aquí está su firma autorizando el uso temporal para fines de representación empresarial. Le mostró una página. Y ahí estaba la firma de Mateo de 2 años atrás en un documento que claramente decía autorización temporal. ¿Cómo no lo había leído con atención? ¿Y si me niego? Entonces procederemos a recuperarlo con una grúa y las llaves de respaldo que tenemos en nuestro poder. Señor Vega, esto puede ser fácil o difícil. Usted decide. Isabela apareció detrás de Mateo todavía en pijama. ¿Qué está pasando? Se llevan el coche, dijo Mateo con voz derrotada. ¿Qué no? Isabela empujó a Mateo a un lado. Ese coche es nuestro. No pueden simplemente... Señora, por favor, el hombre mantuvo su tono profesional. Somos solo empleados cumpliendo órdenes. Si tiene alguna queja, puede dirigirse a nuestras oficinas. Mateo se dio la vuelta, entró al apartamento y regresó con las llaves del Audi. Las dejó caer en la mano del hombre sin decir palabra. Gracias por su cooperación. Firme aquí, por favor. Mateo firmó el acta de devolución. Los hombres inspeccionaron el coche, tomaron fotografías y 10 minutos después, el Audi gris desaparecía calle abajo. Mateo e Isabela se quedaron parados en la entrada del edificio mirando el espacio vacío en el parking. Tu madre, dijo Isabela lentamente, nos está destruyendo. No lo entiendo, Mateo negó con la cabeza. Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo puede mi madre tener tanto poder sobre...? Se detuvo. Una idea imposible, absurda, comenzó a formarse en su mente. La fotografía de su padre en Vega Properties. La palabra cofundador. Las miradas extrañas de Javier Torres. El hecho de que todo el apartamento, el coche, la tarjeta estuviera conectado a Vega Properties. No susurró. No puede ser. ¿Qué no puede ser?, preguntó Isabela. Pero Mateo ya estaba corriendo de regreso al apartamento buscando su laptop. Búsqueda de la verdad. Mateo escribió en Google Vega Properties propietarios. Los primeros resultados mostraban información corporativa básica. Vega Properties S.E., empresa de gestión inmobiliaria fundada en 1995. Director ejecutivo Javier Torres.
Portfolio 47 propiedades en Barcelona y área metropolitana. Valor estimado 38 millones. Hizo clic en imágenes. Aparecieron fotografías de edificios, ceremonias de inauguración, artículos de prensa. Y entonces la vio. Una fotografía de 2015 tomada en la inauguración de un complejo residencial en Poblenou. En primer plano, Javier Torres cortando una cinta. Pero en el fondo clara como el día su madre Catalina Vega, con un traje sastre, hablando con dos hombres de traje que evidentemente la escuchaban con deferencia. Amplió la imagen. El pie de foto decía: Javier Torres, director ejecutivo de Vega Properties, en la inauguración del complejo Torres del Mar, proyecto desarrollado por la familia Vega. La familia Vega. Con manos temblorosas, Mateo buscó en LinkedIn Catalina Vega Barcelona. No había perfil público. Pero cuando buscó Vega Properties empleados, apareció una lista. Y ahí, aunque sin foto ni descripción, un nombre: Catalina Vega, accionista principal. No. Mateo se pasó las manos por el cabello. Isabela se acercó y leyó por encima de su hombro. ¿Tu madre es dueña de Vega Properties? No lo sé. Tal vez. Dios mío, Isabela, creo que sí. Entonces ese apartamento es de ella. Y el coche de ella. Y la tarjeta de ella. Todo es de ella. Isabela se dejó caer en el sofá con el rostro pálido. Hemos estado viviendo en su casa, gastando su dinero, mientras tú... Se volvió hacia él con ojos furiosos mientras tú presumías delante de todos que lo habías logrado solo. Dios mío, Mateo, le dijiste que pagara alquiler en su propia casa. Mateo sintió náuseas. No lo sabía. Juro por Dios que no lo sabía. ¿Cómo no lo sabías? ¿Nunca preguntaste, nunca te pareció extraño que un apartamento en Example costara 1.400 euros? Pensé que era un precio de empleado o algo así. Ella siempre vivió tan modestamente. Con su ropa vieja, su apartamento pequeño. ¿Qué apartamento pequeño? Isabela se rió sin humor. Mateo ha puesto lo que sea a que ese apartamento pequeño también era una farsa. Probablemente tiene una mansión en algún lugar que nunca nos mostró. Mateo se levantó bruscamente y tomó las llaves de la casa. ¿A dónde vas?, preguntó Isabela. A buscar a alguien que me diga la verdad. Donde Newell AM, Hospital de St. Pau. Su abuela Carmen estaba en la habitación 304 recuperándose de una neumonía. Mateo no la había visitado desde que la ingresaron hace una semana. Había estado demasiado ocupado con el trabajo y las fiestas navideñas. Cuando entró a la habitación, su abuela estaba despierta leyendo una revista. Levantó la vista y una sombra de decepción cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. Mateo. ¡Qué sorpresa! Abuela Mateo se acercó y besó su mejilla arrugada. Se veía frágil, pequeña, bajo las sábanas del hospital. ¿Cómo te sientes mejor? Las enfermeras dicen que podré irme a casa en unos días. Eso es bueno. Hubo un silencio incómodo. Carmen lo miraba con esos ojos que siempre veían más de lo que uno quería mostrar. No viniste solo para preguntar por mi salud, dijo finalmente. ¿Qué pasó, abuela? Mateo se sentó en la silla junto a la cama. Necesito que me digas la verdad sobre mamá. ¿Qué verdad, Vega Properties? El dinero. Todo. Carmen cerró la revista lentamente. Así que finalmente lo descubriste. Tú lo sabías, mijo, yo estuve ahí desde el principio. Vi a tu madre y a tu padre ahorrar cada centavo durante años. Los vi comprar su primer apartamento. Los vi construir ese imperio ladrillo a ladrillo. ¿Por qué nunca me lo dijeron, Carmen? Suspiró un sonido cansado que parecía llevar décadas de peso. Porque tu madre quería que fueras fuerte por ti mismo. No quería que crecieras como esos niños ricos, mimados, que creen que el mundo les debe algo. Pero me mintieron. No te mintieron, Carmen lo corrigió firmemente. Simplemente no te dijeron todo. Hay una diferencia. Me dejaron creer que yo estaba manteniendo la casa, que yo estaba cuidando de ella. ¿Y eso te hizo sentir bien, verdad?, preguntó Carmen con astucia. Te hizo sentir importante, el hijo exitoso que cuida de su pobre madre viuda. Mateo abrió la boca para protestar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Tu madre, continuó Carmen, podría haber vivido en una mansión. Podría haberse retirado hace 10 años. Pero eligió vivir modestamente. Eligió trabajar todos los días. Y eligió darte ventajas sin que te volvieras dependiente de ellas. O eso intentó. ¿Qué quieres decir, Mateo? ¿Cuánto gastaste el mes pasado en restaurantes? ¿En ropa? ¿En viajes? Mateo no respondió.
Tu esposa Carmen casi escupió la palabra, ha publicado 47 fotos en el último mes, presumiendo su vida de lujo. Bolsos que cuestan más que el salario mensual de una enfermera. Mientras tu madre, la mujer que posee todo eso, usa la misma chaqueta desde hace 5 años. Yo no pedí nada de eso, dijo Mateo débilmente. No pediste, pero aceptaste. Y no solo aceptaste, mijo. Presumiste. Le dijiste al mundo que tú habías logrado todo eso. Y el martes por la noche, delante de 25 personas, le dijiste a tu madre que pagara alquiler o se fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. No sabía. Y eso lo hace mejor. Carmen tomó su mano con su fuerza débil. Tu madre te enseñó con su silencio, pero tú aprendiste la lección equivocada. Creíste que su humildad era debilidad, su generosidad obligación. ¿Qué hago ahora, abuela? Carmen apretó su mano. Aprende lo que ella intentó enseñarte desde el principio, el valor real de las cosas, el esfuerzo que se necesita para construir algo, la diferencia entre tener privilegios y merecerlos. ¿Cómo empieza desde cero, mijo? Como tu madre y tu padre lo hicieron, sin su dinero, sin sus contactos, solo tú y tu propio esfuerzo. Es la única manera de que algún día puedas mirarla a los ojos de nuevo. Mateo se quedó sentado ahí largo rato sosteniendo la mano de su abuela, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que recién comenzaba a entender. Dos semanas después, enero. Mateo estaba parado frente a un edificio viejo en el barrio de Sands. La pintura de la fachada se descascaraba. No había portero. El buzón estaba oxidado. Este es el número 23, dijo el agente inmobiliario, un hombre joven con gel excesivo en el cabello. 45 metros cuadrados, un dormitorio, cocina pequeña. 8º piso sin ascensor. ¿Cuánto? 850 euros al mes. Más gastos. Isabela, parada detrás de Mateo con los brazos cruzados, dejó escapar una risa amarga. ¿Esto es una broma? Es una caja de zapatos. Es lo que podemos pagar, dijo Mateo sin mirarla. Yo no puedo vivir aquí. Isabela gesticuló hacia el edificio. Mira este lugar. ¿Qué voy a publicar en Instagram? ¿Viviendo mi mejor vida en un apartamento sin ascensor? Entonces no vivas aquí, dijo Mateo cansadamente. El agente inmobiliario tosió incómodo. ¿Quieren ver el interior o...? Sí, dijo Mateo. No, dijo Isabela al mismo tiempo. Mateo la miró por primera vez esa tarde. Isabela, necesito tomar una decisión. El 31 de enero tengo que entregar las llaves del penthouse. Puedo pagar este lugar. Es feo, es pequeño, pero es lo que mi salario real me permite. Si eso no te sirve... No me sirve, dijo Isabela firmemente. Mateo, esto no es lo que firmé cuando me casé contigo. ¿Qué firmaste? Un contrato donde yo te mantengo en lujos infinitos. Firmé una vida que tú prometiste. El arquitecto exitoso, el apartamento bonito, los viajes, las cenas. Esa vida no era real, dijo Mateo, sintiendo algo romperse dentro de él. Era una mentira que mi madre financiaba mientras yo me creía el cuento. Isabela se quitó las gafas de sol y lo miró con ojos fríos. Entonces encuentra la manera de recuperarla. ¿Cómo habla con tu madre? Pídele perdón, haz lo que tengas que hacer, pero no me pidas que viva en este... Miró el edificio con disgusto agujero. Mi madre no me contesta las llamadas, no responde mensajes, no sé dónde vive realmente. Entonces averigua. Ve a su oficina. Ruégale si es necesario. No voy a rogarle por dinero. ¿Por qué no? Isabela levantó las manos. ¿Orgullo? ¿Ahora tienes orgullo? No lo tenías cuando gastabas su dinero en cenas de 800 euros. La verdad de esas palabras golpeó a Mateo como un puñetazo. Voy a alquilar este apartamento, dijo finalmente. Puedes venir conmigo o no. Tú decides. Se volvió hacia el agente inmobiliario. Quiero verlo. Isabela se quedó parada en la acera mientras Mateo subía las escaleras detrás de la gente. No lo siguió. Cuando Mateo llegó al 8º piso jadeando y con las piernas ardiendo, supo que Isabela tenía razón en una cosa: esto no era lo que habían tenido, pero por primera vez en su vida sería verdaderamente suyo. Capítulo 6. El despertar. El apartamento en Sands era exactamente tan deprimente como se veía desde afuera. Las paredes tenían manchas de humedad. La cocina tenía electrodomésticos de los años 90. El baño tenía azulejos rosas que probablemente eran originales de 1975, pero era suyo.
o al menos lo sería después de que firmara el contrato. Mateo se mudó el 30 de enero con 2 maletas y una sensación de vergüenza que le pesaba en el pecho como piedra. Isabela se había ido 3 días antes de regreso a casa de sus padres en Valencia, dejando una nota que decía simplemente: «Llámame cuando vuelvas a ser el hombre con quien me casé». Mateo no sabía si alguna vez había sido ese hombre. Su primer día en el nuevo apartamento lo pasó en el suelo. No tenía muebles todavía, mirando el techo agrietado, haciendo cálculos en su teléfono. Salario neto 2.800, alquiler plus gastos 920, comida 300, transporte metro, bus 60, teléfono 40, básico 100, total 1.420. Le quedaban un 380 al mes. En su vida anterior, Isabela gastaba eso en un bolso. Día 15, febrero. Mateo había empezado a buscar trabajo extra. Su puesto actual en el estudio de arquitectura pagaba bien, pero no suficiente para salir del agujero emocional y económico en el que estaba. Una noche, mientras comía fideos instantáneos en el suelo de su apartamento vacío, la mesa no llegaría hasta la semana siguiente. Recibió un mensaje de un número desconocido. «Hola Mateo, soy Andrés Villanueva. Dirijo un estudio pequeño en Poblenou. Trabajo en proyectos de vivienda social. Tu padre trabajó en algunos de nuestros primeros edificios. He visto tu portfolio. ¿Te interesaría hablar?» Mateo respondió inmediatamente: «Sí. ¿Cuándo?» Día 20. Reunión con Andrés. El estudio de Andrés Villanueva estaba en un espacio industrial convertido en Poblenou. Las paredes eran de ladrillo visto. Los escritorios eran mesas de trabajo reutilizadas. Había 5 empleados jóvenes trabajando en MacBooks, rodeados de maquetas y planos. Andrés tenía unos 50 años, cabello despeinado y la energía de alguien que todavía amaba su trabajo después de décadas haciéndolo. «Tu padre», dijo, señalando una fotografía en la pared, «fue uno de los mejores albañiles con los que trabajé. Entendía la estructura de un edificio como nadie. No solo la construcción, sino el alma de un espacio». Mateo miró la fotografía. Su padre, 20 años más joven, sonriendo junto a un grupo de trabajadores. No sabía que habían trabajado juntos, durante años, antes de que él y tu madre fundaran Vega Properties. Andrés lo miró directamente. «¿Sabes qué me dijo tu padre una vez? Andrés, los edificios no son para presumir, son para que la gente viva con dignidad». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Tengo un proyecto», continuó Andrés. «Renovación de viviendas en Santandreu. Edificios viejos que necesitan ser convertidos en apartamentos asequibles. El presupuesto es apretado, el salario no es impresionante, pero el trabajo importa. ¿Cuánto? 2.200 al mes, por 6 meses. Si funciona, quizás más. Era menos de lo que ganaba ahora». Pero Mateo asintió. «¿Cuándo empiezo?» Andrés sonrió. «El lunes. Trae botas resistentes. Vas a estar en las obras, no solo en la oficina». Día 45. Marzo. Mateo se despertaba a las 6 a.m. Tomaba el metro a Santandreu. Trabajaba en obras polvorientas hasta las 6 p.m. Volvía a casa exhausto, comía algo simple. Había aprendido a cocinar pasta tortilla española, ensaladas básicas y pasaba las noches dibujando diseños en su laptop vieja. Un sábado, su vecina de al lado, una mujer mayor llamada Rosa, tocó su puerta. «Disculpa, joven, ¿tienes azúcar? Se me acabó». Mateo le dio un paquete. Rosa miró por encima de su hombro hacia el apartamento casi vacío. «¿Acabas de mudarte?» «Hace un mes. ¿Y tu esposa?» «No tengo esposa. Estoy en transición». Rosa asintió con sabiduría. «La vida te pone donde necesitas estar, no donde quieres estar. Ven a cenar mañana si quieres. Hago paella». Mateo fue. La paella de Rosa le recordó a la de su madre, y por primera vez desde Navidad sintió algo parecido a la calidez de un hogar. Día 60, abril. Isabela le envió papeles de divorcio. Mateo los firmó sin pelear. Parte de él se sintió aliviado. Ella merecía a alguien que pudiera darle la vida que quería, y él necesitaba descubrir quién era sin todo el peso de las expectativas. Día 90, mayo. El proyecto en Santandreu estaba tomando forma. Mateo había diseñado un sistema modular que permitía convertir edificios industriales viejos en viviendas de 50 metros cuadrados con luz natural y espacios abiertos. El costo por unidad, 75,000.
Andrés estaba impresionado. Esto podría funcionar a mayor escala. ¿Has pensado en presentarlo a inversionistas? No tengo contactos, admitió Mateo. Bueno, yo sí. Déjame hacer algunas llamadas. Esa noche Mateo se sentó en su pequeño apartamento. Ahora tenía una mesa, un colchón y 3 sillas compradas en IKEA, y pensó en su madre. Durante los últimos 3 meses había intentado llamarla 47 veces. Todos los mensajes quedaban sin respuesta. Escribió uno más. Mamá, no espero que me perdones, no espero que me devuelvas nada. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Estoy aprendiendo. Lento pero aprendiendo. Te amo. Mateo. Enviar. No esperaba respuesta, pero 10 minutos después su teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconoció como Javier Torres. Tu madre recibió tu mensaje. Dice que está bien y que está orgullosa de que hayas encontrado trabajo honesto. Sigue adelante. Cuando sea el momento correcto, ella te contactará. Mateo leyó el mensaje 5 veces. Está orgullosa. Por primera vez en meses sonrió. Día 120, julio 6 meses después. El calor del verano barcelonés hacía que el pequeño apartamento de Mateo en Sants se sintiera como un horno. No tenía aire acondicionado, solo un ventilador viejo que Rosa le había regalado. Pero había algo liberador en el sudor ganado honestamente en la incomodidad que te recuerda que estás vivo, que estás luchando. Mateo se había levantado a las 5:30 am para aprovechar las horas frescas. En su mesa diminuta, rodeado de planos y maquetas hechas con cartón reciclado, había algo que lo tenía despierto desde hace semanas, un proyecto que podía cambiar todo. Vivienda digna Barcelona. 120 apartamentos modulares en terreno industrial abandonado de Sant Andreu. Costo total 9.6 millones. Precio por unidad 80.000. Dirigido a familias de ingresos medios bajos que habían sido expulsadas del mercado inmobiliario de Barcelona. No era solo arquitectura. Era justicia social. Su teléfono sonó. Andrés. Mateo, buenos días. ¿Estás sentado? Sí, ¿por qué? Porque conseguí que te escuchen. Hay un grupo inversor interesado en proyectos de impacto social. Quieren verte el 15 de agosto. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Quiénes son? No puedo decirte mucho. Son discretos, pero tienen capital serio. Si tu presentación es buena, Mateo, esto podría ser real. ¿Cuánto capital suficiente para construir todo el complejo? Pero Mateo, necesitas estar impecable. Esta es una oportunidad que no se repite. Cuando colgó, Mateo miró su reflejo en el espejo del baño. 6 meses habían cambiado su rostro. Estaba más delgado. Tenía ojeras por las noches de trabajo. Sus manos tenían callos de estar en las obras. Pero sus ojos tenían algo que nunca habían tenido antes. Propósito. 1 de agosto. Preparación. Mateo pasó las siguientes 2 semanas preparando la presentación de su vida. Trabajaba en la obra de día y en su apartamento de noche. Rosa le traía café y tortilla. A veces se quedaba mirándolo trabajar. «Me recuerdas a alguien», dijo una noche. ¿A quién? A una mujer que solía ver en el metro hace años. Siempre llevaba planos bajo el brazo. Siempre tenía esa misma mirada que tienes tú, determinación mezclada con miedo. Mateo levantó la vista. ¿Cómo era ella mayor? Elegante pero sencilla. Una vez la vi discutir con 3 hombres de traje sobre un contrato. Los hizo callar a los 3. Rosa sonrió. Tenía tu misma mandíbula, tu misma forma de fruncir el ceño cuando piensas. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Era mi madre? No lo sé, mijo. Pero quienquiera que fuera esa mujer construía cosas importantes, como tú ahora. «15 de agosto es el día». La dirección que Andrés le había dado era en el Passeig de Gràcia. Mateo sintió un escalofrío cuando se acercó al edificio. Era la oficina de Vega Properties. Andrés llamó inmediatamente. «Hay un error. Me diste la dirección equivocada. Este es...» «No hay error», dijo Andrés suavemente. «Confía en mí. Solo entra». Mateo se quedó parado frente al edificio que había visitado hace 6 meses en un estado de confusión y pánico.
Ahora regresaba con un maletín gastado, un traje que había comprado en una tienda de segunda mano, 45, su primera compra cara, en meses, y 50 páginas de sueños impresos en papel. La recepcionista lo reconoció. Señor Vega, lo esperan en la sala de juntas del cuarto piso. ¿Quién me espera? Ella sonrió enigmáticamente. Suba y lo descubrirá. Sala de juntas 10 Orem. Mateo subió en el ascensor con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el edificio podían escucharlo. Las puertas se abrieron en el cuarto piso, un nivel que no había visitado antes. Un pasillo con paredes de cristal. A través de ellas podía ver Barcelona extendiéndose hasta el mar. Y al final del pasillo, una puerta de madera con una placa, Sala de Juntas, Presidencia. Tocó. Adelante. Abrió la puerta y se quedó paralizado, sentada a la cabecera de una mesa larga de roble, vestida con un traje sastre gris, el cabello perfectamente peinado, las manos entrelazadas. Frente a ella estaba su madre, Catalina Vega. A su derecha, Javier Torres. A su izquierda, una mujer que reconoció como Raquel Martínez, la abogada. Y en las sillas del fondo 3 personas más que no conocía, pero que por sus carpetas y laptops claramente eran parte del equipo ejecutivo. Mateo, dijo Catalina con voz calmada, profesional. Siéntate, por favor. Mateo no podía moverse. No podía respirar. Mamá, yo... Aquí soy la presidenta Vega, dijo ella sin crueldad, pero con firmeza. Y tú eres el arquitecto Mateo Vega, quien nos presentará un proyecto de vivienda social. Correcto, Mateo tragó saliva. Correcto. Entonces siéntate y comienza tu presentación. Tenemos 1 hora. Con piernas temblorosas, Mateo caminó hacia el proyector. Conectó su laptop vieja. La pantalla tenía una grieta en la esquina que había intentado arreglar con cinta adhesiva. Mientras esperaba que el sistema cargara, miró a su madre. Ella lo miraba con una expresión neutral, empresarial, como si estuviera evaluando a un completo extraño. Y en cierto modo así era. El Mateo que ella había echado de su casa hace 6 meses ya no existía. Buenos días, comenzó con voz que apenas temblaba. Mi nombre es Mateo Vega. Soy arquitecto especializado en vivienda social. Y vengo a presentarles un proyecto que puede cambiar la vida de 120 familias en Barcelona. La primera diapositiva apareció una fotografía del terreno abandonado en Sant Andreu. Feo, lleno de basura, olvidado. Este es un espacio que nuestra ciudad ha abandonado, dijo. Pero yo veo potencial. Veo hogares. Veo dignidad. Durante los siguientes 45 minutos, Mateo presentó cada detalle de su proyecto. Diseño modular. Apartamentos de 50 metros optimizados. Materiales sostenibles y reciclados. Luz natural en cada unidad. Espacios comunes para comunidad. Presupuesto real. Costo construcción por unidad, 75.000. Precio venta final, 80.000. Margen 6.7% suficiente para sostenibilidad, no para lucro excesivo. Impacto social, 120 familias con viviendas dignas. Creación de 40 empleos durante construcción. Revitalización del barrio Sant Andreu. Modelo replicable en otras ciudades. Mientras hablaba, notó que su madre tomaba notas. Javier asentía ocasionalmente. Raquel verificaba números en su calculadora. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego Javier habló. El presupuesto es apretado. ¿Cómo garantizas que no habrá sobrecostos? Porque he trabajado en las obras personalmente durante 6 meses, respondió Mateo. Conozco cada proveedor, cada costo, cada riesgo. Y he construido un colchón del 8% para imprevistos. Raquel preguntó. ¿Y si el ayuntamiento no aprueba los permisos? Ya he tenido conversaciones preliminares con el Departamento de Urbanismo. El proyecto se alinea con sus objetivos de vivienda social. Tengo un 85% de confianza en la aprobación. Una de las ejecutivas que no conocía levantó la mano. ¿Por qué deberíamos invertir 9.6 millones en un proyecto con apenas 6.7% de margen? Hay desarrollos residenciales con 25% de retorno. Mateo la miró directamente. Porque esto no es solo sobre dinero. Es sobre hacer lo correcto. Barcelona tiene una crisis de vivienda. Miles de familias están siendo expulsadas de la ciudad donde nacieron porque los precios son inhumanos. Este proyecto no nos hará ricos, pero nos permitirá dormir bien por las noches. La mujer anotó algo sin expresión.
Finalmente Catalina habló. Era la primera vez en 45 minutos. Mateo, una pregunta personal. Todos en la sala se tensaron. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué ahora? Mateo la miró. 6 meses de dolor, aprendizaje y crecimiento pasaron entre sus miradas. Porque hace 6 meses perdí todo. Mi casa, mi coche, mi matrimonio, mi orgullo. Y en ese proceso descubrí algo: que vivir en un apartamento de 850 en cents, subir 8 pisos sin ascensor cada día, cocinar fideos porque es lo que puedo pagar. Eso me enseñó más sobre arquitectura que 5 años de universidad. ¿Cómo?, preguntó Catalina. Porque entendí que los edificios no son para impresionar, son para vivir. Y que la gente que más necesita vivienda digna es precisamente la que menos acceso tiene a ella. Este proyecto existe porque yo viví lo que ellos viven. Y porque mi padre, su voz se quebró ligeramente, me enseñó que las manos que construyen importan más que los papeles que firman. Catalina cerró su cuaderno. Gracias, Mateo. Tomaremos una decisión y te informaremos en 48 horas. Eso es todo. Eso es todo. Puedes retirarte. Mateo recogió su laptop, sus papeles, su maletín gastado. Caminó hacia la puerta. Con la mano en el picaporte se detuvo. Presidenta Vega. Sí. Independientemente de la decisión que tomen, gracias. Por todo. Por cada lección. Incluso las que dolieron. Salió sin esperar respuesta. Deliberación 12 p. Cuando Mateo se fue, Catalina permaneció sentada en silencio. Los ejecutivos esperaban su palabra. Opiniones, dijo finalmente. Javier fue el primero. El proyecto es sólido, los números son realistas. Y él ha hecho su tarea, pero el margen es delgado. Un solo error y perdemos dinero. Raquel asintió. Legalmente todo está en orden. Permisos factibles, contratos claros. Pero coincido, el riesgo financiero es alto. La ejecutiva, que había cuestionado el margen, habló. Como inversión pura hay mejores opciones. Pero, dudó. Como declaración de valores, como legado. Esto es poderoso. Catalina miró por la ventana. Podía ver la Sagrada Familia a lo lejos, ese monumento al esfuerzo sostenido, a la construcción que toma generaciones. Antonio murmuró: ¿qué harías tú? Sabía la respuesta. Antonio habría firmado inmediatamente. Él siempre había dicho: los edificios no son para acumular riqueza, son para crear dignidad. Aprobamos el proyecto, dijo Catalina. Inversión completa 9.6 millones. ¿Con qué condiciones?, preguntó Javier. Mateo será el director de proyecto. Reportará mensualmente a este consejo. Tendrá autonomía operativa, pero supervisión financiera estricta. Y hizo una pausa. Si tiene éxito, le ofreceremos un puesto permanente en Vega Properties. No como mi hijo, como arquitecto que demostró su valor. 17 de agosto, 11:00 p.m. Mateo estaba en su apartamento, incapaz de dormir, cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Diga, Mateo Vega, una voz femenina profesional urgente. Sí, habla del Hospital Clínic de Barcelona. Su madre, Catalina Vega, ha sido ingresada. Sufrió un episodio cardíaco. Está estable, pero pregunta por usted. El mundo se detuvo. Voy para allá. Hospital Clinic, medianoche. Mateo llegó sudado, sin aliento, después de correr desde el metro. La recepcionista lo dirigió a la tercera planta, cardiología, habitación 307. Javier estaba en el pasillo con aspecto exhausto. ¿Qué pasó? Mateo lo agarró del brazo. Estrés. Agotamiento. Tu madre ha estado trabajando 16 horas diarias desde... Se detuvo. Desde Navidad, terminó Mateo. Desde que me echó. Ella no te echó, dijo Javier con suavidad. Te liberó. Pero eso no significa que no le doliera. Puedo verla. Javier dudó. Está despierta. Pero Mateo... está débil. No la alteres. Mateo empujó la puerta suavemente. La habitación estaba en penumbra. En la cama, conectada a monitores que emitían pitidos regulares, estaba su madre. Se veía pequeña, frágil. Por primera vez en su vida, Catalina Vega se veía como lo que era: una mujer de 64 años que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Mamá, susurró. Ella abrió los ojos. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Hola, hijo. Mateo se acercó, tomó su mano.
Estaba fría. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te haces esto? Porque tenía que estar segura, dijo ella con voz cansada. ¿Segura de qué? De que habías aprendido, de que cuando te diera esta oportunidad la aprovecharías por las razones correctas. Apretó su mano débilmente. Tu presentación de hoy. Antonio habría llorado de orgullo. Mateo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname, por todo, por cada palabra cruel, por cada momento de ingratitud, por... Catalina levantó su mano libre y tocó su mejilla. Ya está perdonado. Lo perdoné la noche que te fuiste. Lo que tomó tiempo fue esperar a que tú te perdonaras a ti mismo. No merezco este proyecto, no merezco tu confianza. No se trata de merecer, dijo ella. Se trata de aprender. Y tú aprendiste, Mateo. Vi en tus ojos hoy que entiendes. Entiendes el valor del esfuerzo, el peso de la responsabilidad, la diferencia entre privilegio y derecho. Un médico entró. Señora Vega necesita descansar. Y usted miró a Mateo, puede quedarse, pero mantenga la conversación breve. Cuando el médico se fue, Catalina cerró los ojos. El proyecto está aprobado, murmuró. Empiezas el lunes. Javier te dará los detalles. Tú vas a estar bien, voy a estar perfecta. Pero tú tienes que prometerme algo. Lo que sea, no trabajes como yo trabajé. No cargues todo solo. Pide ayuda cuando la necesites. Confía en tu equipo. Y Mateo, sí vive. No solo construyas edificios, construye una vida, una que valga la pena. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mamá. Ella sonrió ya medio dormida por la medicación. Bien, porque no hice todo esto para que repitieras mis errores. Lo hice para que construyeras algo mejor. 6 meses después, febrero del año siguiente. El terreno en Sant Andreu había sido transformado. Donde antes había basura y abandono, ahora había cimientos sólidos, estructuras de acero, levantándose hacia el cielo y el sonido constante de la construcción futuro siendo forjado. Mateo estaba en el sitio a las 7 a.m. cada mañana, con casco, botas y planos bajo el brazo. Su equipo era pequeño, pero dedicado: 2 arquitectos jóvenes, un ingeniero, 3 maestros de obra que habían trabajado con su padre años atrás. Mateo lo llamó uno de los obreros. Tenemos un problema con la unidad 23. Las medidas no coinciden. Mateo subió por los andamios, había perdido el miedo a las alturas semanas atrás y revisó personalmente. El error era mínimo, pero podía causar problemas estructurales. Desmontamos esta sección, decidió. Mejor perder 2 días que comprometer la seguridad. No era la primera decisión difícil, ni sería la última. Reportes mensuales. Cada primer viernes del mes, Mateo presentaba avances al Consejo de Vega Properties. Catalina, recuperada completamente de su episodio cardíaco, presidía estas reuniones con ojo crítico. Unidad 45 tiene retraso de 1 semana, señaló en la reunión de marzo. Problema con el proveedor de ventanas, explicó Mateo. Ya está resuelto. Volveremos al cronograma la próxima semana. ¿Y el presupuesto? Vamos 3% por debajo del proyectado. Negocié mejores precios con 3 proveedores. Javier sonrió desde su asiento. Catalina simplemente asintió y continuó con la siguiente página del reporte. Pero después de la reunión, cuando todos se habían ido, ella lo detuvo. Buen trabajo, Mateo. 3 palabras, pero viniendo de ella, valían más que cualquier cheque. Crisis, mayo. Un martes lluvioso de mayo, parte de un muro colapsó. No había nadie herido, gracias a Dios, pero 3 trabajadores habían estado en esa área minutos antes. La investigación reveló que un subcontratista había usado materiales más baratos que los especificados para aumentar sus márgenes. Mateo estaba devastado. Debí supervisar más de cerca, le dijo a Andrés esa noche sentados en la obra bajo la lluvia. No puedes estar en todos lados, respondió Andrés. Pero sí puedes aprender de esto. Al día siguiente, Mateo despidió al subcontratista, implementó inspecciones diarias de materiales y añadió 2 supervisores de calidad al equipo. Le costó 35,000 extra del presupuesto contingente. Cuando presentó el incidente al consejo, esperaba reproches. En su lugar, Catalina dijo: los errores pasan. Lo que importa es cómo respondemos. Hiciste lo correcto.
Primera familia, agosto. La primera unidad terminada fue entregada en agosto. La familia González, padre, madre, 2 niños y una abuela. Habían estado viviendo en un apartamento compartido de 30 metros en el Raval, pagando $700 al mes. Cuando Mateo les entregó las llaves de su nuevo hogar de 50 metros, la señora González lloró. «Es hermoso», decía, caminando por el apartamento vacío pero lleno de luz. «Nunca pensé que podríamos tener algo así». Su hijo menor, Lucas, de 10 años, corrió hacia Mateo. «Tú diseñaste esto, sí. Yo también quiero ser arquitecto cuando sea grande, para hacer casas bonitas para gente como nosotros». Mateo se arrodilló. «¿Sabes qué? Eres exactamente el tipo de arquitecto que el mundo necesita». Le dio al niño su tarjeta de presentación. «Cuando estés listo para estudiar, llámame. Te ayudaré». Esa noche Mateo le envió una foto a su madre Lucas parado en la entrada de su nueva casa, sonriendo con un hueco entre los dientes delanteros. Catalina respondió: «Esto es lo que significa construir legado. Bien hecho, hijo». «24 de diciembre, un año después». Catalina estaba en la cocina de su apartamento real en Sarriá. No el penthouse, no una mansión. Solo un hogar cómodo lleno de luz con fotografías de Antonio en las paredes y el aroma de pavo asado llenando cada rincón. Mateo llegó a las 5 p.m. con 2 bolsas de ingredientes. «Vine a ayudar con la cena», dijo. «¿Sabes cocinar ahora?». Catalina levantó una ceja. «Rosa me enseñó lo básico. No me dejes a cargo de nada complicado, pero puedo pelar patatas sin cortarme». Trabajaron juntos en la cocina. Mateo pelando verduras, Catalina preparando la salsa. La radio sonaba villancicos en catalán. «¿Cuántos vienen?», preguntó Mateo. 12. Javier y su familia. Raquel, Andrés, Rosa, tu abuela Carmen, algunos empleados de la empresa. Y Lucas González y su familia. Los invité». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Mamá, es una cena de familia», dijo ella simplemente. «Y la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que construye contigo». La cena a 8:06 p.m. La mesa era más pequeña que la del año anterior. No había porcelana cara ni copas de cristal. Solo platos, mismatched vasos normales y comida hecha con amor. Pero la conversación era real. Las risas eran genuinas. Y cuando Lucas le mostró a Mateo un dibujo que había hecho un edificio alto con la palabra Esperanza escrita arriba, todos aplaudieron. A las 10 p.m., Mateo se puso de pie. Su corazón latía fuerte. «Quiero decir algo». La mesa quedó en silencio. «Hace exactamente un año, en una cena de Navidad, dije las palabras más crueles que jamás le he dicho a alguien que amo. Le dije a mi madre que pagara alquiler en su propia casa. La humillé. La traté como una carga». Miró a Catalina, que escuchaba con los ojos brillantes. Y ella continuó: «Hizo lo que solo una madre verdaderamente sabia haría. No me gritó, no me explicó. Simplemente me dejó caer. Me dejó perderlo todo. Y en esa caída me enseñó a volar». Se volvió completamente hacia ella. «Mamá, pasé este año aprendiendo lo que tú sabías desde siempre, que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el esfuerzo que tomó crearlas. Que la riqueza sin carácter es pobreza disfrazada. Y que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real». Sacó un sobre del bolsillo. «Esto es para ti». Catalina lo abrió. Dentro había un cheque por $16,800. «Es cada euro que gasté con tu tarjeta de crédito durante esos 3 años», explicó Mateo. «Me tomó 12 meses ahorrarlo, pero es tuyo. Con intereses». Catalina miró el cheque. Luego lo rompió en pedazos. «No quiero tu dinero», dijo suavemente. «Quiero tu carácter. Y ese hijo mío no tiene precio». Se levantó y lo abrazó. Por primera vez en un año, madre e hijo se fundieron en un abrazo que sanaba todas las heridas. La mesa estalló en aplausos. La abuela Carmen lloraba. Rosa gritaba: «¡Bravo!». Javier levantó su copa. Lucas susurró a su madre: «Cuando sea grande quiero ser como Mateo». La señora González sonrió. «Entonces aprende no solo de su trabajo, mijo. Aprende de su corazón». Después de las cenas, medianoche. Cuando todos se habían ido, Mateo ayudó a su madre a limpiar. Lavaban platos lado a lado en silencio cómodo. «El proyecto se inaugura en marzo», dijo Mateo. «Todas las 120 unidades terminadas.
Ocupación del 100%. Lo sé. Javier me mantiene informada. Y después, Andrés me ofreció sociedad en su estudio. Pero también tengo otras opciones. Catalina dejó de lavar y lo miró. ¿Qué quieres tú, Mateo? No lo que yo quiero. No lo que otros esperan. ¿Qué quiere tu corazón, Mateo? Pensó cuidadosamente. Quiero seguir haciendo esto. Vivienda social. Proyectos que importen. Pero también, dudó. También quiero estar cerca de ti. Perdí muchos años sin conocer realmente quién eres, sin apreciar todo lo que construiste. Quiero recuperar ese tiempo. Catalina sonrió. Entonces tengo una propuesta. Vega Properties está expandiendo su división de impacto social. Necesitamos un director. Alguien que entienda la arquitectura pero también el corazón detrás de ella. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito. Con salario justo, sin privilegios especiales, pero con la oportunidad de cambiar cientos de vidas. ¿Te interesa? Mateo la miró a los ojos. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que nos veamos para cenar al menos una vez por semana. Sin hablar de trabajo, solo madre e hijo, recuperando el tiempo perdido. Catalina extendió su mano. Trato hecho. Se estrecharon las manos formalmente, luego se rieron y se abrazaron. ...2029... Inauguración del complejo Antonio Vega. Mateo tenía 40 años. Su cabello comenzaba a mostrar las primeras canas, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Estaba parado frente a un complejo de 15 edificios en las afueras de Barcelona. Complejo residencial Antonio Vega, 450 viviendas de impacto social. A su lado estaba Catalina, ahora de 69 años, oficialmente retirada, pero nunca realmente ausente. Tu padre estaría gritando de emoción, dijo ella. Lo sé, a veces siento que está aquí mirando. Siempre lo ha estado. En la audiencia estaban familias que habían recibido viviendas. Lucas González, ahora de 15 años y con una beca completa en una escuela de arquitectura. Rosa sentada en primera fila con un pañuelo para las lágrimas. Javier, Raquel, Andrés, todo el equipo que había hecho esto posible. Y una mujer nueva junto a Mateo, Ana, maestra de escuela que trabajaba en barrios marginales. Llevaban 2 años juntos. Ella entendía su pasión, compartía su propósito. Cuando Mateo tomó el micrófono pensó en su discurso preparado. Luego lo ignoró y habló desde el corazón. Este proyecto lleva el nombre de mi padre, Antonio Vega. Un hombre que creía que los edificios no son para acumular riqueza, sino para crear dignidad. Pero también es el legado de mi madre, Catalina Vega, quien me enseñó la lección más importante de mi vida, que el verdadero amor a veces tiene que dejarte caer para que aprendas a volar. Miró a su madre. Hace 5 años yo era un hombre arrogante que creía que merecía todo sin haberlo ganado. Hoy soy solo un hombre que intenta cada día ser digno del apellido que lleva. Estas 450 viviendas no son mi logro, son nuestro logro, de cada familia que confió en el proyecto, de cada obrero que puso su sudor en cada ladrillo, de cada persona que creyó que Barcelona puede ser una ciudad donde todos tengan un hogar digno. Y es una promesa: mientras tenga vida seguiré construyendo, no para mi bolsillo, sino para nuestro futuro colectivo. La multitud aplaudió. Mateo cortó la cinta ceremonial. Las puertas se abrieron y las familias comenzaron a entrar a sus nuevos hogares. Lucas se acercó a Mateo. ¿Recuerdas cuando me diste tu tarjeta hace 5 años? Claro, la guardé. Y ahora, el chico mostró un sobre. Me aceptaron en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, con beca completa. Quiero diseñar edificios como tú, no como yo, dijo Mateo poniendo una mano en su hombro. Mejor que yo. Aprende de mis errores y construye un mundo que nosotros solo podemos imaginar. Esa noche, terraza del apartamento de Catalina. Catalina y Mateo estaban sentados en la terraza mirando las luces de Barcelona extenderse hasta el mar. ¿Eres feliz, hijo?, preguntó Catalina. Sí, más que nunca. Y Ana es diferente de Isabela, real, genuina. Ama mi trabajo, no mi estatus. Esa es la diferencia entre el amor y la transacción. Mateo asintió. Luego preguntó, ¿y tú, mamá? ¿Eres feliz? Catalina pensó cuidadosamente. Estoy en paz. ¿Qué es mejor que la felicidad? La felicidad viene y va. La paz permanece.
¿Qué te da paz? Verte convertido en el hombre que siempre supe que podías ser. Ver el apellido Vega significar algo más grande que dinero. Saber que cuando ya no esté habrá algo que vale la pena heredar. No hables así. Vas a vivir otros 30 años. Catalina se rió. Tal vez. Pero cuando llegue mi momento quiero que sepas algo. Que todo lo que construí extendió su mano hacia la ciudad no es mi verdadero legado. Tú lo eres. El hombre en quien te convertiste. Esa es mi obra maestra. Mateo sintió lágrimas en sus ojos. No merecía una madre como tú. Nadie merece el amor, Mateo. Solo podemos honrarlo. Y tú lo has honrado. Se quedaron sentados ahí mientras Barcelona brillaba bajo ellos. Una ciudad de sueños construidos con esfuerzo, de hogares ganados con dignidad, de legados que trascienden generaciones. Y en ese momento ambos supieron que el silencio de Catalina, ese silencio que casi destruye a su familia, finalmente había hablado. Y su mensaje era claro: el verdadero amor no se demuestra con regalos fáciles, sino con lecciones difíciles. No se mide en euros gastados, sino en carácter forjado. Catalina Vega había construido un imperio inmobiliario, pero su verdadera herencia era un hijo que finalmente entendía que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que construye con sus propias manos. The End Ball. Recuento de palabras 5, 024 palabras John.